pasaje que vamos a ver el día de hoy está en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Y el título que le he dado, hermanos, es la verdadera grandeza del liderazgo. Vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, te exaltamos, porque ciertamente, Padre, como ya hemos cantado, tu gracia siempre ha sido mayor, porque nos has perdonado una cantidad inmensa de pecados. Tu gracia ha sido superior, Padre, al pecado que hemos cometido en tu contra. Nos has extendido el perdón. Nos has demostrado, Padre, por medio de ese perdón, ese acto máximo de servicio que tienes para con nosotros, ya que no viniste a ser servido, sino que viniste a servir y a dar tu vida en rescate por nosotros. Ayúdanos esta mañana a entender la grandeza del servicio, la grandeza del liderazgo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Evangelio de Marcos hasta este punto, aquí en el capítulo 10, lo que nos muestra es que 3 veces Jesús enseña acerca de la humildad. Y cuando Jesús enseña acerca de la humildad, lo hace por medio de enseñar de que le es necesario morir y resucitar al tercer día. Y lo curioso es que cada vez que Jesucristo enseña acerca de la humildad y nos muestra su muerte y resurrección, los discípulos responden de manera negativa. Es decir, en vez de que ellos respondan siendo humildes y siendo sumisos al Señor, ellos responden de manera orgullosa. Entonces, Jesús aquí mismo les enseñó en el pasaje anterior que era necesario que Él padeciese y se humillase a sí mismo, sufriendo el rechazo, la muerte, para salvación de su pueblo. Pero al parecer a los discípulos les pareció poco, no les sirvió de mucho, porque inmediatamente después, en el pasaje que acabamos de leer, ¿qué es lo que muestran ellos? Ellos muestran sus deseos personales, ellos muestran sus ambiciones, su ansia de poder, su ansia de prestigio, su ansia de posición. Parece que esta enseñanza de humildad que Jesús les acaba de dar no surtió efecto. Entonces, lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer es que al parecer los discípulos probablemente estaban admirando más la autoridad de los gobernantes romanos. Al parecer estos eran hombres que estaban amando más el poder y la autoridad. Y si usted se da cuenta, eso no es diferente el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente el día de hoy también, como en el primer siglo, ama los lugares de prestigio, ama los primeros lugares, ama el reconocimiento que el mundo ofrece. Y yo creo que también en la iglesia podemos cometer ese mismo error y evitar seguir el ejemplo de Cristo, que es un ejemplo humilde. Pero ¿por qué digo eso, que podemos estar cometiendo ese mismo error? Porque en ocasiones, hermanos, solamente basta con observar la atención que varios líderes religiosos o la iglesia misma pone a las redes sociales. Usted puede ver que por medio de postear fotos, postear textos, postear predicaciones, postear cualquier contenido cristiano, pareciera que se está buscando el reconocimiento que el mundo ofrece y no la exaltación de vida al Salvador que nos ha rescatado. Pareciera que la iglesia está buscando por medio de estos medios tecnológicos darse a conocer, buscar ese reconocimiento. Pero al parecer la iglesia no está buscando ese reconocimiento, o vamos a decirlo así, la iglesia no está buscando esa grandeza por medio de los medios que Dios establece. Y los medios el cual Dios establece para buscar la grandeza, la cual es legítima en el reino de los cielos, es por medio del sacrificio y es por medio del servicio. Eso es lo que Dios ha establecido, y no ha establecido la forma en la cual nosotros podemos a conocer por medio de las redes sociales o de otros elementos para darnos a conocer, sino que es por medio de sacrificarnos, es por medio de servir a otros, en los cuales, si uno aspira a la grandeza, esa es la forma en la cual habremos de obtener en el reino de los cielos. Así que en las Escrituras vemos usualmente ese patrón, hermanos, como la Biblia siempre nos indica que uno debe de ser siervo antes de que uno pueda ser líder. Eso lo vemos claramente en el ejemplo de José. José tuvo que servir en la cárcel, José tuvo que ser un siervo antes de que estuviese a cargo de todos los bienes de Faraón. Vemos también eso en la vida de Moisés, cómo él tuvo que pasar 40 años sirviendo
allá en el desierto antes de que fuese llamado a liderar el pueblo de Dios. Lo vemos en la vida de Josué, lo vemos en la vida de David, lo vemos en la vida de Timoteo. Y el Señor Jesús no es la excepción. Así que lo que quiero decir es de que es importante, hermanos, que entendamos bien lo que es el liderazgo. Porque si no sabemos obedecer órdenes, entonces no tenemos derecho a dar órdenes. Antes de que una persona ejerza autoridad sobre otra, debe de saber lo que significa estar bajo autoridad. Si este es el método, si ese es el modelo que Jesucristo siguió para llevar a cabo la obra de redención, entonces es el método que nosotros debemos de seguir. Es decir, Jesús siguió el servicio y el sacrificio para mostrarnos la grandeza en el reino de los cielos. Y si es así, entonces ese es el modelo que debemos de seguir. Así que la idea que quiero compartir con ustedes el día de hoy, la idea principal, es que la verdadera grandeza del liderazgo en el reino de Dios no se basa en el poder, no se basa en el control, sino que se basa en el sacrificio y en el servicio. La verdadera grandeza del liderazgo en el reino de Dios no se basa en el poder ni control, sino en el servicio y el sacrificio. Así que, en primer lugar, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es que si el servicio y el sacrificio es la verdadera grandeza del liderazgo, entonces debemos de considerar en primer lugar que ser un siervo va en contra del pensamiento del mundo. Ser un siervo va en contra del pensamiento del mundo. Y fíjese conmigo ahí en el versículo 35 y 37, como Marcos dice que Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa es la petición que Jacobo y Juan están haciendo. Y lo interesante, hermanos, es que Jesús termina de enseñar a sus discípulos, ahí en los versículos 32 a 34, les termina de enseñar esa lección de humildad en la cual Jesús está dispuesto a morir en la cruz y al tercer día había de resucitar. Y lo que sucede es que está esta clase de lección, pero parece que estos dos discípulos no entendieron la lección. ¿Por qué? Porque la petición que hacen es de que Jacobo y Juan no están pidiendo un rincón en la casa de Dios, sino que le están pidiendo sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo que estamos viendo aquí en la petición de Jacobo y Juan es que nos demuestra que Juan y Jacobo tienen un pensamiento mundano acerca del liderazgo. Juan y Jacobo tienen un pensamiento mundano acerca de la grandeza. Nos están mostrando su orgullo y su ansia de poder. ¿Por qué? Porque fíjese cómo dicen ellos. Primeramente le dicen a Jesús: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos, dice ahí el texto. ¿Por qué están pidiendo que Jesús cumpla sus peticiones? Es como si Jacobo y Juan estuvieran diciendo: quiero que nos cumpla lo que te vamos a pedir, independientemente de lo que sea. Es decir, Jacobo y Juan están diciendo: quiero que nos des un cheque en blanco. Independientemente de lo que pidamos, queremos que tú no lo hagas. Fíjese el carácter de la petición. En segundo lugar, demuestra que ellos ansían poder. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta de que ya hay un líder de por medio entre ellos, y este es Pedro. Si ustedes recuerdan allá en Marcos 5:37, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, dice el texto que Jesús no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando Jesús se transfiguró allá en aquel monte, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo que quiero decir es de que Pedro era considerado como el líder principal de los discípulos. ¿Y qué es lo que está pasando? Juan y Jacobo se están acercando a Jesús diciendo: concédenos que en tu reino nosotros seamos ¿qué? Uno está a la derecha y otro a la izquierda. Lo que estoy diciendo es de que al parecer ellos no estaban considerando a Pedro como el líder de ellos mismos, ¿verdad? Lo que estamos viendo claramente es que Pedro es el líder del grupo y ellos no lo consideran. Cuando le dicen a Jesús: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, le están pidiendo básicamente que excluya a Pedro. Es decir, nosotros queremos ese lugar. Así que, por ejemplo, el historiador judío dice que el sentarse a la derecha era la posición más alta que podía asignársele a una persona, y sentarse a la izquierda era la segunda posición de más
importancia en la corte real. Y fíjese cómo Jacobo y Juan se acercan a Jesús, como dice ahí, como dice el texto. Fíjese en los verbos, como dice, se acercaron a Jesús diciendo, maestro, queremos. Se acercaron y dice, queremos que hagas. Fíjese cómo se está centrando que en ellos mismos. Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Fíjese bien el carácter de estos dos hombres que están totalmente centrados en ellos mismos. Y esta es la forma que el mundo piensa. Es una forma premeditada, con alevosía, con ventaja. Claramente, hermanos, son pasos bien calculados que ellos ya habían pensado de antemano y ahora que los están ejecutando. Así que Pedro es el principal de los discípulos y esta forma de proceder, aunque no lo estén diciendo directamente, indica que él les estorba, indica que no están dispuestos a someterse a su liderazgo. Ellos aspiran a los primeros lugares. Y no solamente eso, sino que están tan convencidos de querer esos primeros lugares que acuden y apelan a su madre para que su madre vaya y hable con Jesús y pueda interceder por ellos para obtener lo que ellos quieren. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, 21, dice así: entonces se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Jacobo y Juan, y postrándose delante de Jesús le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se da cuenta cómo no solamente es una cuestión ahora entre Jacobo y Juan, sino que han involucrado a su madre para que venga e interceda por ellos mismos? Y lo interesante es de que esta mujer al parecer era Salomé, y se cree que era probablemente la hermana de la madre de Jesús, hermana de María. Entonces, si es así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un parentesco. Estamos hablando de que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y lo que estamos viendo aquí es de que la madre se involucra y que estamos viendo un asunto familiar. Así que lo que quiero decir es de que estos no solamente se acercan y desplazan a Pedro, sino que ahora están buscando tomar ventaja por medio de los lazos familiares para obtener lo que desean. Por lo tanto, lo que está indicando esto, hermanos, es de que ya que son familiares de Jesús, ellos hubieran esperado que esta petición se les concediera. Es decir, estos están haciendo lo necesario ¿para qué? Para obtener lo que ellos están buscando, para obtener los puestos más altos en el reino de Dios. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esto nos indica una vez más que no están aceptando a Pedro como líder, no sintieron que fuese su líder. Y fíjese la forma en que Jesús les contesta en el versículo 36. Dice, Jesús les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y eso es muy interesante porque Jesús cuando dice que ¿qué quieres que os haga? No significa que Él está dispuesto a suplir o a acceder a sus peticiones, sino que simplemente está diciendo, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Dime qué es lo que quieres. Pero lo interesante es de que estos dos no entendieron que el reino de Dios no tiene que ver nada con este mundo, sino que estos están mostrando, hermanos, que no tienen la más mínima intención de servir, sino que tienen la intención de ser servidos. Y eso nos apunta a la actitud del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ya les había enseñado a ellos en el capítulo 9, versículos 36 y 37, les había enseñado que les había enseñado que el que desea ser el primero será el último de todos y servidor de todos, pero ellos no entendieron la lección. Ellos no habían entendido que Jesús estaba enseñando que el camino para la grandeza era la humildad. Ellos no habían enseñado, no habían aprendido esta lección ni siquiera cuando vieron al Cristo transfigurado allá en el capítulo 9. Entonces, estos no entendieron el camino del reino de Dios, y lo que significa es de que ellos no habían entendido que el reino de Dios no se trata de palacios y de tronos, sino que ellos debían haber entendido que el reino de Dios significa que este habría de venirse a establecer en los corazones de las vidas de los seguidores de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la verdadera grandeza del reino de Dios va en contra del pensamiento del mundo. No se basa en el poder, no se basa en el control, no se basa en el rango, no se basa en el honor, no se basa en el reconocimiento, ni el privilegio, ni la autoridad, o en el mando, sino que la verdadera grandeza en el reino de los cielos se basa en el servicio. Eso es lo que estos dos habían fallado en entender. Así que, en segundo lugar, no solamente
la verdadera grandeza del reino de Dios no va en contra del pensamiento, no solamente, como dije ahorita, el ser un siervo va en contra del pensamiento del mundo, sino que en segundo lugar, la grandeza del servicio es determinada por Dios. Eso es muy importante porque en el versículo 38 y 40, fíjense cómo dice, Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Entonces, ante esta petición, hermanos, que Jacobo y Juan hacen, Jesús claramente les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos no saben que solicitar los puestos más altos en el reino de los cielos significa que también están solicitando un gran sufrimiento de por medio. Jesús les hace una pregunta y dicen, ¿pueden ustedes beber la copa que yo bebo? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? La pregunta es retórica, es decir, la respuesta es no. En un sentido no pueden ellos beber la copa y tampoco pueden ser bautizados con el bautismo con el que Cristo había sido bautizado. ¿Por qué no? Porque esta copa se está refiriendo, hermanos, a la misma copa mencionada allá en Mateo 26:39, cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, diciendo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Es decir, esa copa se refería a toda la ira de Dios siendo derramada en la persona de Jesucristo como el pago de nuestros pecados. Así que en ese sentido, ellos no podían experimentar el castigo por el pecado que Jesús estaba dispuesto e iba a enfrentar. Además, el bautismo, así como la copa, se refieren, hermanos, a ese glorioso intercambio que daría Jesús entregando su cuerpo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se iba a entregar por nosotros, como dice Isaías 53:5, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él. Era necesario que Él se interpusiera entre nosotros para llevar el castigo, como dice Pablo en Colosenses, donde todos nuestros pecados también estén clavados en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esto no es algo que los discípulos pudieran experimentar, y tampoco es algo que los discípulos pudieran soportar. Así que, fíjese la respuesta de los discípulos cuando Jesús les hace esta pregunta. Dice el versículo 39, le respondieron, podemos. Es decir, esos están respondiendo que envalentonados. Es decir, todavía son postrados por decir, sí podemos enfrentar la copa, sí podemos enfrentar el bautismo que vamos a enfrentar. Pero Jesús les contesta. Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Es decir, no significa que Jesús les esté diciendo que van a enfrentar el mismo castigo que Él enfrentó en la cruz y derramar su sangre como Él la derramó, sino que Jesús está refiriendo al sufrimiento futuro que ellos deben de experimentar por seguir la causa de Cristo, por el ministerio. Y esto lo podemos ver en Hechos 12:2, porque vemos que Jacobo eventualmente padeció y murió a forma de espada por medio de Agripa. El libro de Apocalipsis también indica cómo Juan terminó los últimos días de su vida en la isla de Patmos. Entonces Jesús, al decirle, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el mismo bautizo como yo soy bautizado, en un sentido, sí, ustedes saben experimentar el sufrimiento por la causa de Cristo, pero será en el futuro. Así que cuando Jesús les pregunta, ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? La respuesta de ellos cuando dicen podemos, nos demuestra algo muy interesante. Nos demuestra que estos dos, al momento de decirle a Jesús, sí podemos enfrentar el castigo que tú vas a enfrentar por los pecados, sí podemos enfrentar el bautismo que tú vas a enfrentar, nos demuestra que estos están con toda la disposición, hermanos, para pelear por la posición que desean. Es decir, estos están dispuestos a asegurar sus deseos personales. Pero usted sabe que la copa del servicio y el sacrificio que Jesús está hablando es algo, hermanos, que no se obtiene por nombramiento. Esto no es algo que se obtiene por un título que se asigna. Fíjese bien cómo el texto dice. El texto dice que es algo que se debe de beber. Es una acción. Es decir, el sufrimiento que Cristo está hablando es algo que se experimenta. No es un título terrenal, es algo que se debe de vivir.
Por lo tanto, hermanos, estos no entendieron que la grandeza que ellos están buscando no viene sin un costo. Así que dijimos ahorita que ser un siervo va en contra de nuestros deseos personales. ¿Por qué? Porque la tendencia es a obtener la grandeza, el reconocimiento sin el sufrimiento, sin pagar el precio. Y esa es nuestra tendencia, creo yo. Nuestra tendencia es a estar cómodos en nuestra zona de confort. Y tal vez nosotros podamos tener una buena teología del sufrimiento, tal vez podamos tener una buena teología del servicio, pero de nada sirve, hermanos, si no aplicamos ese servicio que nosotros conocemos. Es decir, podemos tener un buen conocimiento sobre la grandeza del servicio, pero a pesar de todo necesitamos experimentarlo. Es decir, podemos tener bien claro que nosotros somos llamados a servir como Cristo nos sirvió a nosotros, pero de nada sirve si no estamos dispuestos a servirnos unos a otros. Es fácil, hermanos, decir que podemos soportar cualquier cosa por Cristo, pero la mayoría de nosotros en ocasiones nos quejamos por cosas muy pequeñas. Es muy fácil decir, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y tal vez, no me malentienda, no estoy haciendo menos a los hermanos que han muerto por Cristo, por la causa del Evangelio. Pero parece que ese es un aspecto mucho más fácil que poder decir, estoy dispuesto a vivir por la causa de Cristo. Es decir, eso demanda más de nosotros. Si decimos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, entonces también debemos estar dispuestos a sufrir las tentaciones y las humillaciones que vienen con el servicio de los demás. Es decir, estos estaban dispuestos a que se les fuera dado el nombre, el título, la posición, pero no sabían que eventualmente, ciertamente habían de tener esa grandeza, ese título, pero eso había de venir por medio del sufrimiento. Ellos tenían que pagar el precio, tenían que experimentar ese aspecto. Dice el versículo 40, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Dice cómo estos discípulos están deseando la grandeza, los primeros lugares, y Jesús está hablando de la grandeza y el reconocimiento del servicio. Y eso es muy importante porque ese texto nos dice que la grandeza no es determinada por ellos, la grandeza es determinada por Dios. Dice el Señor Jesús ahí en Marcos 9:35, realmente nos enseña que los primeros serán los últimos y los más humildes también recibirán el reino de Dios. Allá en Mateo 10:15. Y este versículo el día de hoy nos está diciendo que los siervos serán los primeros y los más importantes. ¿Qué quiere decir? Que solamente Dios, hermanos, determina la grandeza del reino de los cielos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1:52. ¿Recuerda la oración de María cuando dice que quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes? ¿Quién exalta a los humildes? Es Dios. Santiago 4:10 dice que Dios nos pide que nosotros nos humillemos delante de Dios y Él nos exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. En Filipenses 2:9 vemos el ejemplo máximo de Cristo, porque dice el apóstol Pablo que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que la humilde sumisión a Dios es lo que determina la grandeza en el reino de los cielos. Es decir, no es la posición lo que determina la grandeza en el reino de los cielos. No es el nombramiento lo que determina la grandeza, sino que un corazón humilde, un corazón que se somete, un corazón que está dispuesto a servir al Señor. Y ese ejemplo lo vemos, hermanos, en el ejemplo de Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino para el Señor. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo a referirse a Juan el Bautista? Lo vemos allá en Lucas 7:28, que nunca nació de mujer un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue un hombre humilde, un hombre que preparó el camino del Mesías, un hombre que menguó para que Cristo creciera. Entonces, ese es el ejemplo de la humilde sumisión a Dios. Y esa humilde sumisión a Dios es lo que determina la grandeza en el reino de los cielos, porque no se ha levantado otro profeta más grande que Juan el Bautista, que nos dio ejemplo de esa humilde sumisión a Dios. Así que la verdadera grandeza del liderazgo en el reino de Dios no se basa en el poder ni control, sino que se basa en el servicio y se basa en el sacrificio. Por lo tanto, nosotros debemos de detenernos un momento y decirle que no al liderazgo del mundo. Es el tercer punto. Debemos decirle que no
al liderazgo del mundo. Fíjese lo que dice el versículo 41. Dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Quiénes son? El resto de los discípulos están escuchando que la conversación de cómo Jacobo y Juan se acercan a Jesús y les piden estos dos lugares. Y pareciera que el resto de los discípulos, los otros 10, están enojados por la insensibilidad de Jacobo y Juan. Pero yo creo que están enojados porque les ganaron el tiro, ¿verdad? Yo creo que se les adelantaron, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque ahí en Marcos 9:34, fíjese en una página antes, dice, Jesús los reprende, dice el versículo 33, que llegaron a Capernaum y estando allí en casa, Jesús les preguntaba, ¿de qué discutían en el camino? El camino de Capernaum iban discutiendo, y el versículo 34 dice, pero ellos guardaron silencio, se avergonzaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido de entre sí quién de ellos sería el mayor. Es decir, los dos estaban viendo, estaban confabulando, estaban llegando a una conclusión. ¿Quién va a ser el bueno aquí, verdad? ¿Quién va a ser el caso de la derecha? ¿Quién va a ser el lado izquierdo? Entonces, fíjese cómo estos estaban indignados. ¿Por qué? Porque también aspiran a los mejores puestos en el reino de los cielos. Ya estaban confabulando quién sería los primeros entre ellos. Se enojaron. ¿Por qué? Porque simplemente les ganaban la petición. Y los discípulos todavía muestran egoísmo, todavía muestran orgullo, todavía muestran su pecado. Y lo que está viendo aquí es de que los discípulos están actuando con celos de rivalidad. ¿Por qué? Porque simplemente se están dejando llevar por los modos del mundo. Y eso es muy interesante, hermanos, porque si nosotros fácilmente nos inventamos por los honores que otros buscan o reciben, es decir, si hay guerra en nuestro corazón, porque Dios exalta a otros hermanos, o porque vemos como otros hermanos están creciendo. Si nos exaltamos, si nos enojamos, si nos indignamos porque otros están siendo levantados en el ministerio, una de las razones ciertamente es por orgullo, ciertamente es por el pecado, pero es porque tenemos un concepto mundano del liderazgo. Es decir, pensamos que el jefe es el más fuerte, pensamos que el poderoso es el que tiene ahora sí que el poder, o pensamos como el mexicano piensa, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Es decir, tenemos todavía un pensamiento mundano acerca del liderazgo. Y si es así, entonces no hemos entendido la grandeza del liderazgo, no hemos entendido la grandeza del servicio. Y eso es lo que pasa con los discípulos. Pero fíjense la gracia de Dios y el amor que tiene Cristo para con ellos, que no los deja en su error, sino que dice el versículo 42, llamándolos junto a Él. Fíjense la situación. Estos están peleando, ¿por qué? Porque quieren hueso, porque quieren posición, porque le están pidiendo a Cristo, queremos ser prominentes en tu reino. Y se equivocaron por completo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no los deja en su pecado. Jesús los llama, los junta. Y eso es muy importante, ¿verdad? Los llama, los junta y les dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Fíjense qué interesante. Jesús les enseña. Aprovecha para qué? Para enseñar y corregir ese pensamiento torcido y mundano que tienen. Y les hace una ilustración. Jesús los llama y les dice, ustedes saben simplemente que los dirigentes del mundo, es decir, los romanos, los herodianos, gobiernan con poder, con mano dura. Les hacen manita de puerco, los tienen como esclavos. Ellos los oprimen, los explotan, no les pagan bien, someten al pueblo a su voluntad, nadie puede pedir cuentas a ellos. Ellos viven en ¿qué? En impunidad. Eso no sucede en nuestro país, ¿verdad? Eso sucede allá en Europa, en Asia, ¿verdad? Lo que Jesús les está demostrando es los modos del mundo. Les está demostrando que ellos están pensando como el mundo piensa. Y Jesús, ¿qué les dice? Con ustedes no será así. En el mundo, entre más gente tienes a tu servicio, eres más importante, ¿no? Sin embargo, hermanos, en el reino de Dios, entre más personas sirves, más importante eres. Es una gran diferencia, ¿no? Así que como cristianos, nosotros debemos de detenernos y decirle que no al liderazgo y a los modos del mundo. En el mundo, y se dan cuenta, hermanos, es algo que debemos considerar muy, muy detenidamente, porque en el mundo todos quieren tener éxito en su trabajo. ¿Hay algo malo en eso, Andrea? ¿Tener éxito en tu trabajo? No hay nada malo en eso. En el mundo todos quieren tener éxito en la escuela,
en la familia, en los negocios, en sus proyectos. Y no hay nada intrínseco malo en eso. Pero la pregunta es, ¿y en la iglesia? Es decir, ¿queremos tener éxito en mi vida espiritual? ¿Quiero tener éxito como siervo para Cristo? ¿Quiero tener éxito en mi santidad? Es decir, todos queremos tener éxito en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los negocios, en los proyectos. Quiero tener éxito como padre, yo quiero tener éxito como ministro de la palabra de Dios. Pero también debo tener en mente que mi prioridad es tener éxito en las cosas de Dios, tener éxito en mi vida espiritual, tener éxito en la forma en que sirvo a Cristo en nuestro mundo. Y en ocasiones en la iglesia hay personas como Jacobo y como Juan que están buscando solamente títulos, hambrientos de honor y hambrientos de prestigio, viviendo la vida por logros, soñando eternamente con el éxito. De hecho, yo conocí en una ocasión un joven pastor. Este joven pastor tenía el deseo de ir al seminario, pero él se dio cuenta que tenía el deseo de ir al seminario porque él quería ser un conferencista. Él quería trabajar para una editorial de libros cristianos. No había nada malo en eso, ¿verdad? Pero en realidad él quería el éxito, él quería reconocimiento, él quería que lo vieran como un gran conferencista, que lo vieran como alguien que iba a escribir libros, que lo vieran con ese prestigio dentro del mundo cristiano. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios lo humilló. Él lo humilló y le hizo entender de que así no será entre los discípulos de Cristo. Lo último que supe de él es de que está predicando fielmente en una iglesia bautista y él está feliz. El Señor corrigió su pensamiento, gracias a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que como cristianos debemos decirle no al liderazgo del mundo y debemos darnos cuenta que la grandeza es determinada por Dios y no por nosotros. Y si la grandeza es determinada por Dios, entonces, hermanos, la grandeza debemos de buscarla en Dios. Es decir, la grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Eso es lo que Dios enseña. Fíjense, ahí está en el versículo 43 y 44. La grandeza se encuentra en el servicio de los demás. Dice el versículo 43, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Si la grandeza, hermanos, se encuentra en el servicio de los demás, lo que este texto principalmente nos enseña es que todos nosotros como cristianos entonces estamos llamados a servir. Y la pregunta es esta: ¿por qué el servicio, hermanos, es grandioso ante los ojos de Dios? ¿Por qué el servicio es grandioso ante los ojos de Dios? Fíjense cómo dice el texto: el que quiera hacerse grande entre vosotros será siervo, será su servidor. Esto nos enseña que el servicio, hermanos, es grandioso ante los ojos de Dios porque se centra totalmente en los demás y no se centra en nosotros, sino que se centra en cubrir las necesidades de otros. Por eso es importante. Dice el texto, y el de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Es decir, si alguien quiere prestigio, si alguien quiere grandeza, si alguien quiere reconocimiento del reino de Dios, no lo obtendrá controlando y sometiendo a los demás, sino que va a ser reconocido porque está comprometido a satisfacer las necesidades de otros. Si alguien quiere grandeza, lo va a obtener porque está comprometido a servir a los demás. Ese es el servicio cristiano. Esa es la grandeza del servicio cristiano. Por lo tanto, hermanos, todos estamos llamados a servir. Por lo tanto, el cristiano ha de desarrollar un corazón de siervo. ¿Qué significa eso? Significa que debe desarrollar un corazón en el cual está activamente y voluntariamente con la disposición de servir a otros conforme sea necesario. Los siervos de Cristo, hermanos, aprecian el valor de los demás y se dan cuenta de que no estamos por encima de las tareas que podamos realizar. No trabajamos juntos, y trabajamos juntos, hermanos, no tratando de obtener posiciones o estatus o autoridad. No andamos presumiendo por los talentos de otra persona. Un siervo cumple con mucho gusto con sus deberes. En el reino de Cristo, los siervos son aquellos que trabajan por el interés de los demás. Al decir,
que el primero será el último y el último el primero, lo que significa es de que Dios va a exaltar a los humildes y Dios va a humillar a los orgullosos. Para el mundo, la humildad es despreciable, pero para Cristo, hermanos, la humildad y el servicio son la verdadera grandeza. Y si esa es la verdadera grandeza, si eso es lo que piensa Dios de la humildad y el servicio, entonces nosotros debemos de aspirar a esa grandeza. Así que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. ¿Cómo debe ser esto entre nosotros? ¿Cómo podemos ejercitar? ¿Cómo podemos ver este ejemplo de grandeza e imitarlo? Lo que podemos ver entonces es que, por el último lugar, la forma en la cual podemos imitar esta grandeza es viendo el ejemplo perfecto de Jesucristo. Jesús fue el ejemplo perfecto del líder servidor. Ese es mi último punto. Jesús fue el ejemplo perfecto del líder servidor. Fíjense lo que dice el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién hubiera pensado, hermanos? ¿Quién hubiera pensado que el Hijo de Dios estaba destinado a recibir su gloria eterna, alabanza, honor y gobierno para siempre, por medio de la humildad o por medio de la humillación que había de enfrentar al entregarse en una cruz? ¿Quién iba a pensar que su grandeza y su gloria y su majestad había de ser por medio de dar su vida en rescate por muchos? Eso es inconcebible, pero esa es la forma en la cual Cristo es grande y maravilloso para nosotros. Esa es la forma en la cual la Escritura nos habla de la maravilla y de su grandeza. Jesús nos da ejemplo del servicio a los demás. ¿Por qué? Porque Él mismo se entregó por nosotros para servirnos y rescatarnos del estado en que nos encontrábamos. Es decir, hermanos, Jesús mismo se aplica su propia medicina. Al momento de decir y llamarnos al servicio sacrificial unos por otros, no es algo que Él no haya estado dispuesto a hacer, sino que al contrario, Él nos dio ejemplo claro de que Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y sacrificarse, derramar su sangre e interponer su cuerpo por nosotros para perdonar los pecados y darnos la vida eterna que usted y yo gozamos en este momento. Así que Jesús no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho ya de por de antemano. Así que la iglesia, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos tomar modelos como Cristo, es decir, modelos que están dispuestos a dejar de ser el centro de celebridad, ejemplos en los cuales no estamos enfocados en la grandeza que el mundo ofrece, ejemplos en los cuales son ejemplos de Cristo, en los cuales están enfocados en seguir esa humildad y ese servicio que claramente Él nos demostró. Y la razón, hermanos, por la que un siervo es tan exaltado en el reino de Dios, así como Cristo fue exaltado, es porque su función como siervo es la de dar. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el ejemplo de Jesús es un ejemplo muy grande y es un ejemplo que debemos de imitar, porque lo que Jesús nos está ejemplificando al momento de servirnos a nosotros y rescatarnos es un ejemplo en el cual Él se está dando a sí mismo por nosotros. Y esa es la esencia de Dios, el dar. Eso lo vemos en todas partes de la Escritura. El Señor Jesús dijo que es más bienaventurado el dar que recibir, allá en Hechos 20:35. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 3:16, ese versículo tan querido nuestro, que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué ha hecho Dios para el mundo? Él ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús es el líder, es el ejemplo perfecto del líder servidor, porque Él se da por nosotros. Es el ejemplo que nosotros debemos de seguir e imitar, el darse por los demás. Así que este texto, hermanos, nos dice que Cristo no vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida en rescate por nosotros, por muchos. Y es muy importante que la forma en que este texto nos habla, porque nos habla del término rescate, es decir, pagar el precio por una liberación. Y se utilizaba para pagar el precio para la liberación de esclavos. Y dice, fuimos redimidos. Cuando somos redimidos, cuando somos pagados, cuando un rescate es pagado, cuando somos redimidos, significa que este pago ha sido dado para liberarnos de una situación opresiva, para liberarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Y cuando hablamos de redención, entonces, hermanos, cuando hablamos de rescate, cuando hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, lo que estamos
ahí diciendo, es que Cristo nos redimió por medio de su muerte sacrificial. Es decir, en este caso, Cristo da su vida. El Hijo del Hombre da su propia vida para proporcionar el pago del rescate necesario para la liberación que nos era tan necesaria a nosotros. Así que el sentido aquí que Marcos le está dando es que la muerte de Cristo es el pago necesario para liberar a su pueblo. Y lo interesante es que dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces no solamente cuando Marcos está hablando del servicio que Cristo está dando para nosotros, no solamente habla de que Él pagó el rescate, de que Él derramó su sangre, Él pagó el rescate para liberarnos de nuestros pecados, sino que dice que dio su vida en rescate por muchos. Entonces estamos hablando de un pago sacrificial, pero también estamos hablando de un sustituto, estamos hablando de un intercambio, estamos hablando de que Él se interpone, Él toma nuestro lugar cuando dice dar su vida en rescate por muchos, porque esta preposición esa palabrita, esta preposición tan chiquita es muy poderosa, porque ese por lo que nos indica, hermanos, es de que se da o se sustituye por un intercambio. Es como cuando uno va a la tienda y le dice al tendero, ¿verdad? Doy 20 pesos por una bolsa de mango, ¿verdad? O cuando uno dice, doy unos quesos por un kilo de pescado. ¿Qué es lo que está pasando? Está habiendo un intercambio de por medio. Hay una sustitución. Y eso es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Es decir, Él murió en nuestro lugar. Y este glorioso intercambio, como cantamos, es nada más y nada menos que Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Este intercambio, esa sustitución se dio a cabo como un servicio que Él prestó para su iglesia. Y 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice que ustedes saben, dice el apóstol Pedro, saben que ustedes no fueron redimidos de su buena manera de vivir, heredad de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. Aquí está el punto. Ustedes fueron redimidos con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Es decir, el servicio que Cristo hizo por nosotros fue sacrificial y lo hizo en lugar nuestro, entregando su cuerpo y derramando su sangre por nosotros. Ese pago, hermanos, nos liberó de nuestra esclavitud del pecado. Los discípulos pensaban que la vida y el poder de Jesús los salvaría de la esclavitud de Roma, pero ignoraron que lo que Jesús estaba apuntando era algo mucho más grande, una liberación mucho más excelsa, que era la liberación de su alma, es decir, salvarnos de sus propios pecados. Y es por eso que podemos buscar, como he dicho, es por eso que vemos cómo el sacrificio de Cristo nos guía, hermanos, a la verdadera grandeza del servicio, porque Él se entregó por su iglesia, porque Él se entregó para liberarnos con un servicio el cual vendría a rescatarnos a nosotros. Y es por eso que podemos nosotros dejar de buscar nuestra propia gloria. ¿Por qué? Porque vemos la manera que Cristo se entregó por nosotros, desinteresadamente. Se entregó por nosotros para rescatarnos, se entregó para darse a sí mismos. Y nosotros podemos entregarnos al servicio fiel a Él. Pero, ¿qué significa entonces entregarnos el servicio fiel a Él? Es decir, si vamos a imitar el sacrificio de Cristo, significa que debemos de imitar el servicio que Él ha hecho por nosotros. Y la única manera en la cual podemos imitar el servicio que Él ha hecho por nosotros es sirviendo a los demás. Es decir, no es una cuestión de palabras, no es una cuestión de tener solamente el conocimiento correcto de lo que es el servicio, sino que es ponerlo por obra. Es decir, es darnos unos a otros en servicio como hermanos en la iglesia. Como conclusión, dijo aquel doctor Martin Luther King Jr., que fue un caudillo en contra del racismo en Estados Unidos. Él dijo algo muy interesante. Dijo, todo el mundo puede ser grande. ¿Por qué? Porque cualquiera está capacitado para servir. Creo que lo dijo correctamente, ¿no? Todo el mundo puede ser grande porque cualquiera puede servir. Él entendió claramente el principio de este pasaje. Es decir, la grandeza se basa en el servicio a los demás. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 2, 5 al 8.
Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la verdadera grandeza del servicio de Cristo Jesús. La verdadera grandeza del liderazgo del reino de Dios no se basa en el poder y control, sino que se basa en el servicio y el sacrificio. Así que, hermanos, debemos darnos cuenta de que ser un siervo ciertamente es ir en contra de los pensamientos del mundo, pero también debemos de decirle que no al liderazgo del mundo, y debemos darnos cuenta de que la grandeza del liderazgo, la grandeza del reino de los cielos es dada por Dios, y si deseamos esa grandeza necesitamos imitar el ejemplo del líder servidor que fue Jesucristo. Él nos dejó ese modelo. Así que les animo, hermanos, a que nuestra actitud sea como de Cristo, que estemos dispuestos a poner por obra el ejemplo que nos ha dado de darnos unos a otros, así como Él se dio a sí mismo para la revelación de nuestra vida. Vamos a